Jetzt möchte ich gerne etwas auf Spanisch sagen, weil unsere Worte werden auch viele in anderen Ländern gehört und gesehen. So, un mensaje como peruano migrante acá en Alemania. Nosotros observamos con bastante curiosidad, pero con conocimiento, cómo los medios en Alemania hacen que supuestamente están muy interesados por el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Hasta el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, el señor Maass, le ha mandado una recomendación a Estados Unidos: acepten el ganador y el perdedor, ¿no? Claro, se preocupan porque existe el dicho de que cuando en Estados Unidos se resfría, acá a Alemania le ataca la gripe, ¿no? Por eso hay una dependencia, hay una relación de dominación de Alemania. No debemos olvidar que es un país ocupado. Hay 30.000 soldados, más de 30.000 soldados estacionados, soldados de Estados Unidos estacionados en Alemania. Desde Alemania se dirigen los ataques con drones al Medio Oriente, a Siria. Es pues un país militarmente ocupado, no es independiente. Entonces, y esa ocupación está en complicidad con la élite corrupta alemana, con la élite, con la gran burguesía alemana, porque finalmente el capital es uno solo, ¿no? Entonces, por eso es que a nosotros, bueno, vemos que por otro lado el pueblo alemán seguramente ya se está dando cuenta, está detestando, y por eso busca prácticamente que sea una vez quizás independiente totalmente. Hay por eso un grande movimiento que va creciendo, que ya no quieren más guerra, no quieren guerra contra Rusia. ¿Por qué? Si quieren guerra contra Rusia, a ver que vayan los norteamericanos a meterse ellos mismos. ¿Por qué quieren mandar a los alemanes que hagan guerra con Rusia? Claro, tienen elección de Vietnam los gringos. Y por eso a Venezuela quieren que vayan soldados latinoamericanos. ¿Y por qué no se van ellos los gringos a ver por qué no se meten ahí? Entonces, se han acostumbrado pues a que realmente ellos solamente sean los ganadores, ¿no? Y es que todavía hay ilusos en Latinoamérica, especialmente en Perú, que ven a Estados Unidos como si fuera el paraíso de la democracia. Óigame, en Estados Unidos no hay democracia. Ahí hay una dictadura del complejo militar industrial. Esas elecciones que se llevan a cabo en Estados Unidos son solamente un remedio de elecciones. No gana el que es más votado allí. Es una estafa. Gana el que logra elegir a más electores, grandes electores. Es pues un esquema hecho para la gente millonaria de Estados Unidos, pero no millonaria, a los multimillonarios. Entonces podemos ver pues que es una élite corrupta, dictatorial. Entonces no pueden exportar democracia a ninguna parte, son el mal ejemplo del desarrollo democrático de la humanidad. Pero además estamos viendo cómo se sacan las vestiduras, cómo el racismo, la discriminación se hace presente ahora en Estados Unidos como nunca antes. Están disparando a los que son negros, porque ahí dicen de frente, nega, le dicen, ¿no? Disparan, la policía le dispara por la espalda. Y cuando por eso protestan, claro, hay más represión. Hay un racismo contra los latinoamericanos, ellos dicen Hispanic o chicanos, dicen. Gente como nosotros somos chicanos, pues, ¿no? Entonces, hay una discriminación abierta. Y por eso es lamentable y vergonzante que hay migrantes latinoamericanos que van ahí y votan por gente como Trump, por ejemplo. Es un fascista ese Trump, un racista, ¿no? Un supremacista blanco, que es del Ku Klux Klan y todas esas basuras de la historia. Pero sabemos pues
porque los latinoamericanos sabemos, no hay un colonialismo efectivo si no hay cómplices de nuestros propios países, ¿no? Entonces decimos, van a disculpar la palabra, pero esa es la verdad. En Miami, la guachafería de Miami, van ahí todos los lameculos de los gringos. Todos los que van ahí ilustran bota de los gringos. Ellos están ahí. Está ahí la escoria cubana, la escoria de Venezuela. Todo lo que no quieren el desarrollo democrático de su propio país, los que se sienten gringos y odian a su propia gente, están ahí. Entonces, eso lo sabemos y no nos sorprende. Pero los pueblos se levantan, los pueblos despiertan. Pero tenemos que denunciar también que los ejércitos de Latinoamérica son prácticamente ejércitos de ocupación al servicio de la élite norteamericana. Esa reacción de los sectores del ejército de Bolivia contra su propio pueblo, sectores en Chile, el ejército es reaccionario fascista, encabezado por Pinochet, que masacra a su pueblo. Y en el Perú, pues no se diga, el ejército que traicionó a la sección de izquierda, encabezada por el general Velasco, ese ejército que apoya a traidores como Lenin Moreno, ese ejército, esa policía que masacra indígenas en Colombia, ese ejército brasileño que se pone al servicio de Bolsonaro, son ejércitos que no van a defender a su pueblo. ¿En dónde estuvieron en la guerra de las Malvinas? El ejército argentino, masacradores de su propio pueblo. Entonces el pueblo tiene que despertar. Esos ejércitos tienen que cambiar de doctrina, de ideología, tienen que cambiar la estrategia de la defensa, no estar siempre al servicio de los gringos. Tienen que dejar de ir becados a la llamada Escuela de las Américas, en donde aprenden a masacrar, aprenden a despreciar, aprenden a ser sirvientes de los gringos. Porque ellos nunca van a estar al igual que ellos, son sus sirvientes. Le dan $1 millón y van a vivir como parásitos en Estados Unidos, como $1 millón le han dado a ese miserable que le obligó a renunciar a Evo Morales. Entonces, nosotros, como gente consciente, en mi caso como militante comunista, tenemos que decir pues que el pueblo no le queda solamente una cosa: organizarse y luchar, partiendo de que somos los que estamos enarbolando la lucha por la democracia en todas partes. La democracia es un producto del desarrollo de la humanidad, y la democracia que nace con la Revolución Francesa fue dirigida contra el feudalismo por el capitalismo desde entonces, que era vigoroso, revolucionario, algo nuevo. Luego se envejeció, y ahorita por eso el capitalismo, en su etapa absolutamente elitista y dominante, reaccionaria, ya no es un estorbo para el desarrollo de la democracia. Entonces la democracia tenemos que seguir construyéndola, los movimientos populares, los movimientos de los pueblos, porque queremos la democracia real. Democracia significa derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a un trabajo digno. Eso es democracia. La democracia no es una mercadería que se compra y se vende al mejor postor. La democracia significa garantizar una constitución humanista que ponga al ser humano como lo primero y lo principal. En el Perú, por eso, los que me escucháis en el Perú, tenemos que rescatar el espíritu de la Constitución de 1979 y desechar esa Constitución del 93 que fue irrita ipso iure, porque no se llevó a cabo en un proceso constituyente. ¿Perdón? Entonces, en el Perú, el movimiento tiene que estar dirigido, si queremos un cambio real,
tiene que estar dirigido a cambiar esa constitución nefasta, esa constitución antipopular. Entonces, tenemos que por eso decir que en el Perú el pueblo se está despertando porque está harto de que lo tomen el pelo, que lo tomen por gente idiota. El embrutecimiento, el bajo nivel educativo ha sido efectuado a propósito para que el Perú no se convierta en un país más, en un punto rojo más, que lo consideraban en la época de Velasco Alvarado, en donde estaba Cuba, Nicaragua, el Perú, como los 3 puntos rojos en Latinoamérica. Eso ya no quieren, y por eso es que hubo una ofensiva brutal a partir del 93, con Fujimori especialmente, contra la educación del pueblo. Un pueblo bruto, un pueblo que se emborracha, es fácil de controlarlo. Por eso en el Perú quiere más que nada que haya violencia, que haya guerra, que haya matanza, para controlar al pueblo, que no despierte. Pero eso lo sabemos, y por eso decimos que en las elecciones que se avecinan para el 2021 no hay la posibilidad que haya un auténtico movimiento popular contestatario y que lleve a cabo un cambio real en el país. Solamente las posibilidades están a medias. Y por eso los que queremos el cambio real, efectivo, profundo, somos conscientes de eso, y por eso hacemos un llamado a votar por la opción intermedia que encabeza la compañera Verónica Mendoza. Ella encabeza lo que es posible. Ella representa a lo que nosotros decimos las capas medias, la pequeña burguesía, arribista, ¿no? Ok, más allá no da. Para los comunistas, eso es solamente un proceso, un periodo, porque nosotros vamos más allá, porque si no se cambia las relaciones de producción en el Perú, si no se cambia el contrato social, si no se cambia esa constitución vendepatria, no es posible un cambio. Pero vamos más allá. Un país solo como el Perú no va a poder hacer mucho, y por eso somos conscientes y enarbolamos la lucha del concepto de la patria grande, y por eso somos profundamente solidarios con los movimientos contestatarios de los países de Latinoamérica, porque no por gusto esa canción genial que dice el pueblo unido jamás será vencido, porque efectivamente es así. Y por eso el mensaje de Bolívar lo tomamos con mucha fuerza, porque sabemos que frente a un gigante como Estados Unidos, los países en forma independiente, en forma sola, no podemos. Tenemos que ser conscientes de que solamente la Latinoamérica unida va a convertirse, va a poder encontrar un lugar en la nueva escena internacional que se presenta. Y aquí tenemos que aclarar, China, a pesar que gobierna el Partido Comunista en China, pero China desarrolla sus fuerzas productivas. Ellos quieren volver a ser lo que han sido, una potencia mundial. Y nosotros vemos qué es lo que hacen las empresas chinas en el Perú, como Shougang, por ejemplo, ¿no? En las bambas, estamos viendo lo que hacen, ¿no? Entonces no hay que cerrar los ojos. Tenemos que decir claramente, nadie, ninguna potencia extranjera va a venir a salvarnos ni a liberarlos. Tampoco ningún diosito va a venir a salvarnos de la pandemia. El pueblo tiene que salvarse a sí mismo. El pueblo tiene que volver a autovalorarse. El pueblo peruano, el pueblo andino, el pueblo latinoamericano. Tenemos que darnos cuenta de qué cultura venimos, cuáles son nuestras raíces, volver a valorar, revalorar nuestra identidad cultural, porque es enriquecedora, es humanista, es profunda y además impulsa el trabajo comunitario y democrático. Nosotros por eso
decimos que este proceso electoral que se inicia en el Perú sirva para dar el mensaje profundo de cambio que el Perú necesita, para dar el mensaje de solidaridad con los hermanos de Bolivia, con el pueblo de Chile, con el pueblo de Argentina, con los pueblos de Ecuador, de Colombia, de Venezuela. Saludar por eso la capacidad de resistencia del pueblo de Cuba, la capacidad de resistencia del pueblo de Venezuela, y ser conscientes que justamente en esos países se está dando el primer paso de construir, para construir la nueva sociedad a la que aspiramos. Entonces solamente juntos podremos hacerlo. Eso no va a ser fácil de enfrentar, porque justamente vemos que a través de los grandes medios lo que quieren es dividirnos, lo que quieren es pelearnos, hacer que haya guerra, que haya matanzas y que nunca tengamos confianza en nosotros mismos. Y por eso tenemos que tomar el concepto de la unidad en la diversidad, ese concepto de república plurinacional, por ejemplo, que los hermanos de Bolivia vuelven a rescatar, es una riqueza, porque es un tesoro. Reconocer a las etnias, a las culturas milenarias, su personalidad, su mensaje, ¿no? Reconocerlos en ellos y avanzar de ahí hacia la construcción, primero de la patria individual de nuestros países y después la patria grande, el concepto grande de independencia. Y por eso nosotros tenemos que avanzar, y también, sobre todo los comunistas, aquellos que se llaman comunistas y sin embargo están negando, por ejemplo, la lucha de clases, están negando el trabajo leninista de organización de la fuerza revolucionaria, podrán decir que son comunistas, pero no son los que van a dirigir a la organización revolucionaria. Por eso aprovecho esta oportunidad para saludar el esfuerzo del pueblo peruano, de, a pesar de la pandemia, a pesar de las amenazas, a pesar de la represión, ha salido el día 5 de noviembre a las calles. Solamente en Lima, más de 25.000 trabajadores presentes ahí, enfrentándose a la represión. Y la represión va dirigida ¿a quiénes? A los dirigentes sindicales, especialmente contra los comunistas que son dirigentes ahí. Entonces, eso es solamente el inicio. Compañero Jerónimo López Sevillano, usted está arriesgando su vida al encabezar ese movimiento. Está usted venciendo la pandemia, compañero Jerónimo López Sevillano. Usted ha dicho la palabra bien clara: nosotros somos los proletarios, nosotros somos y enarbolamos y estamos orgullosos de ser comunistas. Nosotros somos y estamos dispuestos a poner el pecho porque somos conscientes de nuestro deber histórico. Y por eso, el día de ayer solamente es el comienzo. Y hemos dicho bien claro que la lucha de clases se va a acrecentar, porque ese programa del presidente Vizcarra, más reaccionario no puede ser. No nos hagamos ilusiones por eso. Usted toda la razón tiene, compañero Jerónimo López Sevillano, cuando usted dice que se vaya Vizcarra por corrupto, que se vayan todos, porque son la misma cosa, son la misma manzana podrida. ¿Quién aprobó toda esa legislación nociva contra los trabajadores en el Perú? Todos los gobiernos, pues. Que se hacen un teatro, que pelean el gobierno con el parlamento, es la misma escoria de la burguesía corrupta, inepta, incapaz peruana, que si se puede llamar peruana. Ellos no van a venir a ayudar al pueblo peruano, ninguno. El pueblo peruano solamente tiene que aprovechar por eso de apoyar temporalmente la candidatura de Verónica Mendoza. Sabemos lo que ella representa, pero es la única alternativa que puede desembocar en el 2021-2022 en un proceso constituyente. Nosotros tenemos que abocarnos a respaldar la organización de los pueblos, respaldar la organización de las comunidades, respaldar la organización de los pueblos en los asentamientos humanos,
ahí en donde hay la riqueza minera, respaldar la organicidad política, fortalecer los partidos de izquierda, fortalecer el trabajo con la construcción revolucionaria, partiendo del concepto de la lucha de clases y ubicándonos muy clarito en dónde estamos, en qué clase estamos. Ese solamente será el camino que nos va a ayudar a llegar un día a construir, a poner la base de una sociedad de democracia, de una sociedad de derechos humanos, de una sociedad de libertades, de una sociedad en donde realmente el ser humano viva en armonía con la Pachamama, con la madre naturaleza. Ese concepto tan hermoso, la Pachamama, la madre naturaleza, que ahorita con otros nombres, pero ha generado todo un movimiento, ¿no?, de retornar a los valores de la naturaleza, porque solamente hay una tierra y se está destruyendo. Eso para nosotros no es nuevo, ¿no? Somos hijos de la naturaleza, pues. Entonces, con estas palabras quiero terminar. Muchas gracias por darme esta oportunidad, muchas gracias por la audiencia. Y entonces tenemos que decir que los pueblos unidos jamás serán vencidos, pero además no solamente unidos, sino organizados, jamás serán aplastados. Los pueblos organizados jamás serán aplastados, jamás serán aplastados, unidos y organizados a triunfar. Venceremos.